Os he reunido en este caso aquí para hablar de la segunda semana y particularmente de lo que ha pasado hoy domingo con esa 15ª etapa, con final en Liviño, en el Motolino. Espectáculo, no sé. Ahora os voy a preguntar, os lanzo ahora la primera pregunta de cómo calificaríais la jornada de hoy. Yo creo que claramente especificado en un personaje, en este caso, o en un nombre propio. Pero ya sabéis, fuga por delante, numerosa, muy buenos nombres, mucha presencia de distintos equipos. Parecía, la verdad, parecía que tenían opción de llegar, porque en el penúltimo puerto, después de descender el Mortirolo, llegaban con más de 3 minutos, prácticamente 4 minutos. Atrás no se movía nadie, dominaba UAE, Ineos no se le veía, Bora no se le veía, Decathlon a G2R no se le veía, y de repente, a falta de... Pues, ojo, mira, gracias 26 Mark 26. Tirando por ahí suscripción, por primera vez un Prime. Ahora te cuento beneficios y opciones que tienes para este mes, ¿vale? Digo que a falta de más de 14 para meta, el bueno de Tadei dijo, yo quiero abrir una página para la historia en un puerto mítico. Después de pasar un puerto mítico, más mítico hubiera sido si lo hubiera hecho en el Mortirolo, pero bueno, se marchó y como decía Paul, parecía que estaba compitiendo contra ciclistas de otra categoría. Nairo Quintana, que partía ahí con una ventaja bastante chula de más de 3 minutos, se le vino abajo todo. Tenía bastante pierna, yo creo que para haberse llevado la etapa de hoy, pero Tadej quería tener su exhibición. Primera pregunta que os lanzo. Si tuvierais que calificar lo de hoy con algún adjetivo, ¿cómo lo haríais? Antonio, dale. Pues bueno, yo creo que histórico, ¿no? Creo que ha sido una etapa histórica y bueno, hasta muy poquito a meta yo pensaba que iba a llegar la escapada, sinceramente, porque había gente muy buena, gente que se estaba jugando a la general, que iba a ir a tope sin dudar mucho y bueno, es histórico, o sea, lo que ha hecho es increíble, creo que lo hemos disfrutado todos muchísimo. Sí, yo creo que tenemos que sentirnos afortunados. En nuestro caso, yo creo que ninguno de los tres, y dudo que alguno del chat pudo vivir la época de Merckx y demás, pero estamos viviendo una época en la que no tiene nada que envidiar, la verdad. Yo creo que estamos viviendo, si no la segunda, la primera era dorada del ciclismo. Y ver exhibiciones como la de hoy, que es que en 1,5 kilómetros Sí, sí. les ha sacado a la fuga una minutada en 1,5 kilómetros, que había dos ritmos, había dos velocidades totalmente distintas. Entonces has dicho un nombre, sí, para mí un nombre está ahí, pero para mí ha habido dos nombres. Y yo estoy especialmente contento con el rendimiento que ha mostrado hoy Nairo Quintana. Sí, yo creo que es el nombre propio también de la etapa. Hombre, lógicamente el segundo nombre propio de la etapa, porque yo creo que tácticamente lo ha hecho todo bien. Se ha metido en la fuga buena. Ha sabido arrancar cuando debería de haber arrancado, porque si no se le se le hubiera ido por delante el ciclista de Education Easy Post. Lo ha cogido, ha ido marcando su ritmo, no se ha cebado absolutamente nada, pero se ha encontrado ahí con una piedra que es que lo quiere todo. Sí, sí, así ha sido y bueno, yo creo que quizá en esa escapada debería de haber habido un poco más de valentía de algunos equipos, que sí es verdad que tenían dos, tres ciclistas y en algunos momentos estaban ahí un poco a ver qué pasaba, en vez de intentar sacar más tiempo y creo que hubiese hecho que se pusiera más nervioso Pogacar. Y bueno, eso es un poco lo que echan falta, ¿no? De que haya tanta gente tan potente y tantos equipos tan potentes que no se le veía clara la idea, que estaban ahí un poco, pues bueno, a ver qué pasa, ¿no? Aquí a rueda y a ver qué pasa. Nairo Quintana ha corrido y ha hecho lo que tenía que hacer. O sea, además ha atacado de lejos, que no suele ser muy común, como ha dicho Pogacar en la entrevista de Mm. después. y bueno, ha hecho lo que tenía que hacer al final, en una escapada tan numerosa que te dé poquito el viento y en el terreno determinante, tú sabiendo que eres un hombre determinante, pues tienes que hacerte valer, ¿no? Entonces creo que la estrategia que ha hecho es perfecta. Sí que he hecho en falta, ya te digo, algunos equipos World Tour
que hubiesen entrado un poco más al trapo en los momentos a los que se podía sacar un poco más de ventaja, porque en el final de la etapa sí que se ha visto a Pogačar que quizás estaba un poquito, no voy a decir nervioso, pero estaba como un poco inquieto diciendo, se me está yendo la carrera, y ya empezaba a hablar mucho por radio y hablar con los compañeros y tal, y vamos a acelerar esto, y bueno, yo creo que hoy el planteamiento de la etapa quizás de ellos era controlar la etapa y atacar un poquito más cerca de meta, pero yo creo que dada la situación, le ha dicho, habrá hablado con los compañeros, con el equipo, y le habrá dicho, oye, Quintana va adelante solo, es Quintana, me saca casi 4 minutos, estamos a 13 kilómetros de meta, o cambiamos 3 marchas, o aquí se nos va la etapa, ¿sabes? Y creo que ha atacado más lejos de lo que él tenía pensado. Pregunto, porque, claro, leía ahora por el chat, creo que ha sido MMR el que ha dicho que no tiene rival, o rival es mediocre, o algo así. A mí tal palabra no me cabe, no me entra. Pero sí pregunto, etapa reina, podio abierto, porque había 4 nombres peleando por el podio en minuto y medio, ¿vale? Estaban esos, en minuto, no llegaba a 2 minutos. Estaban esos 4 nombres. ¿Qué ha pasado para que nadie se mueva por detrás? Porque claro, luchar contra Pogačar, yo creo que sabe todo el mundo que nadie va a poder luchar contra Pogačar. Pero atacarse entre ellos, no sé, yo me he quedado bastante frío con eso. ¿Sabes qué pasa, Olivencia? Que los mortales tenemos días buenos, tenemos días malos, ¿no? Y en ese sentido, un día malo, cuando hay mucha equidad entre el nivel de distintos corredores, que en ese sentido, pues yo no estoy de acuerdo con MMR, porque si quitas a Pogačar, estamos hablando de algunos de los mejores corredores del mundo, pero pueden tener un mal día, pueden tener un buen día, y realmente marcan diferencias cuando pueden encontrarse en las situaciones adecuadas, con un rendimiento adecuado, habiendo descansado bien y tener ese día y ahí destacar. Y no es lo que necesita Tadej. Es que Tadej, incluso en un mal día, es capaz de ganarte y lo ha demostrado. Entonces, no creo que sea precisamente que los otros tengan un nivel bajo, ni mucho menos, sino es que el otro juega a otra división. Y los otros van a depender mucho más, pues, del contexto, de tener un buen equipo que les arrope, de tener un buen día, de cuidar muy bien la alimentación en carrera, de cuidar al máximo el descanso. Ellos tienen que hilar muy, muy fino para poder estar ahí. Y si cometen algún error de los 1000 factores que les afecta, pues van a quedarse por detrás. Ahí está la diferencia, que Tadej puede permitirse el lujo de no tener el mejor día o de cometer incluso errores tácticos de alimentación, de estrategia, y aún así ganar. Sí, pero Antonio, yo voy también un poco al hilo de Geraint Thomas con Daniel Felipe Martínez 15 segundos. Daniel Felipe Martínez con Ben O'Connor estaba en 40 y... No, en 39, si no me equivoco. Antes de la etapa de hoy se ha quedado a 47. Tiberi partía con minuto y medio aproximadamente. Se ha quedado ya 2,5 porque ha perdido el minuto que ha perdido ahí con respecto a Geraint Thomas y a Daniel Felipe Martínez. Pero todo tan apretado y nadie lo ha probado. El único ha sido Ben O'Connor, que al final no ha podido aguantar ahí con Daniel Felipe Martínez y con Geraint Thomas. No sé, me he quedado algo frío. Falta de fuerza, crono larga el día de ayer y hoy se han resentido. Miedo a lo que quedaba todavía por subir, que era el Motolino. Miedo a la jornada de descanso de mañana y la etapa del martes, con descanso en altura. No, hoy no estaban pensando ni mañana ni en pasado. Hoy yo creo que simplemente es pura igualdad. O sea, como bien ha dicho Paul, Pogačar está 2-3 niveles por encima del resto. No le quita mérito al resto, ni mucho menos, sino engrandece a Pogačar. Y bueno, y hay mucha igualdad entre los demás competidores que están jugándose la general. Y también hay bastante incertidumbre en un día como hoy, porque ayer fue una crono, todo el mundo de la general hizo un esfuerzo máximo, le viniese o no le viniese mejor esa crono.
Muscularmente también te deja sensaciones raras porque vas en una posición en la que no estás tan acostumbrado, ya parte de la crono con bastante sobrecarga muscular de los días previos y ahora en la crono pues pedaleas muy comprimido, muy encogido y muscularmente te deja un poco sensaciones raras que al día siguiente cuando empiezas lo más normal es que te notes un poco que no sabes si vas bien o vas mal. Y luego el día de hoy, pues claro, al final te tienes que pensar muy bien cuando gastas la bala, si es que la tienes, porque cuando hay tanta igualdad, cuando le estás sumando todos esos condicionantes, más la altitud y más etapa muy, muy larga, que algunos tendrán que hacer memoria para ver cuándo hicieron casi 7 horas de bici en competición, pues bueno, crea mucha incertidumbre. Entonces, yo creo que mezcla de incertidumbre con igualdad y al final hay mucha gente bueno, que si ataca, quiere atacar en el último kilómetro, 2 kilómetros, o si se da una situación en la que claramente vea que sus rivales están fastidiados y diga, aquí es el momento. Entonces, bueno, al final eso pasa mucho a las grandes vueltas. Otra vez es por especular, ¿no? No se atacan por especular o tal, porque al final están esperando a ver qué hace el otro. Pero en este momento yo creo que el día de hoy simplemente ha sido igualdad y un poco miedo a todo el contexto que había, ¿no? Mm. Descartamos ya, sacamos de la ecuación esta del podio, que ya sabéis que para mí es mi pedrada, viendo lo de Pogačar, y ahora seguimos hablando de Pogačar. ¿Sacamos de la ecuación a Tiberi 2 minutos y medio del podio? ¿O sigue estando ahí? Yo no lo sacaba. Yo tampoco. Es que un Giro, es que muchas veces yo creo que tendemos al error bueno, este ya ha ganado la general, este ya ha ganado el podio, o este ya se ha eliminado y tal. Tiberi en cualquier etapa se mete en una escapada en un día duro, como hoy se han metido Astores o Pirancholi o gente que estaba más o menos metida en la general, y eso tira para adelante porque Pogačar dice, yo no quiero saber nada y a ver la tostada cómo queda. O sea, es que se puede meter en la escapada. Y hoy, cuando han llegado a la zona de puertos, los que estaban disputando en la escapada de delante, al ser tan numerosa, más o menos tenían un desgaste bastante similar a los de detrás. Es decir, en la zona, en los últimos puertos, no es que los de delante por ir en la escapada fueran muertos, porque a los que iban a la escapada, que iban a disputar, le ha dado poco el aire a todos los equipos. O sea que se puede dar una circunstancia así y parten un día con un puerto con 2 minutos porque no se ha podido controlar bien y no está desgastado o más que el resto y a ver qué pasa. O sea, es que no es fácil, ¿eh? Mm. Y luego también hay que poner las cosas en contexto, y creo que lo hemos hablado alguna vez, que realmente si miramos cuál es la diferencia entre un muy buen corredor amateur y un corredor profesional, seguramente no hay una gran diferencia en las 2 primeras horas de esfuerzo, ¿no? Pero en un día como hoy, en el que llevan 5 horas y media y tienen que afrontar ese último puerto, es ahí donde hay las grandes diferencias. Es ahí donde radica la diferencia, incluso el ir encadenando días consecutivos, ¿no? Y ir generando fatiga. Cómo son capaces de generar esfuerzos a moderada o alta intensidad después de hacer un desgaste tan heavy, en este caso en una misma etapa. Y para mí esa es la señal de que gente como Nairo Quintana, que tiene detrás un bagaje espectacular, que se mueve como pez en el agua con desgastes tan elevados, ha sido favorito por delante de otros muchos que son mucho más jóvenes, como Antonio Tiberi, por ejemplo, que no sé si tiene 22, 23 años, pero es normal porque las cualidades que necesitas y lo que necesitas estar hecho como ciclista para resistir esa fatiga y seguir teniendo motor al final no tiene nada que ver. Entonces, las cualidades que hacen falta para rendir después de 5 o 6 horas no tiene nada que ver con lo que se acostumbra a ver y vuelvo, a una etapa normal, tradicional, que son de una media de 3 horas y media, como puede ser en el Giro o en el Tour. Por eso es mágico tener etapas así, y por eso puede haber más diferencias en corredores más o menos experimentados. En este caso no lo ha habido con algunos de los favoritos, pero es que estamos hablando de Bardet, estamos hablando de Geraint Thomas, estamos hablando de Daniel Felipe Martínez, que son gente que está curtidísima y tienen una resistencia a la fatiga espectacular.
Mm. Aparte, en esta etapa, el factor altitud es vital. O sea, Nairo Quintana, la mayoría de sus grandes gestas han sido en etapas por encima de 2.000 metros. Y eso es una realidad. Y no es en el primer año de profesional o en el último, o sea, es en el histórico, ¿no? El que más ha apretado hoy, o de los que más ha apretado, por lo menos al final, Martínez, Dani Felipe Martínez, es colombiano. Y quitando los super favoritos para el podio, el que mejor lo ha hecho prácticamente ha sido Einer Rubio, que ha Sí, hecho sí, séptimo, sí, ha séptimo. estado por delante de O'Connor, de Aresman, de Gil, o sea, a Tiberi le ha sacado muchísimo. O sea, a Fortu le ha sacado un mundo también, le ha sacado prácticamente 2 minutos y pico. O sea, el tema de altitud es súper importante aquí y luego Stinghauser también es alemán, pero también creo que estuvo bastante tiempo viviendo por la zona de Tadeo y tal, y bueno, creo que también tenía altitud, porque estaba con un entrenador del Bora y tal, y creo que no vivía en Alemania, vivía en zonas muy montañosas. Bueno, sin más, pero creo que es bastante determinante y al final, míralo, es que no son casualidades. Mm. Einer Rubio, que se ha metido, por cierto, otra vez en el top 10 después de salir ayer en la crono. Se ha metido noveno a 12-13 y ya saca pues prácticamente 2 minutos con Fortunato, que es el que ha caído ahí de ese top 10 con el mal día que ha pasado también en el día de hoy. Para hilar un poquito con el tema Tadej Pogačar, que quiero hablar con vosotros también sobre lo que hemos visto, lo que se puede ver en la última semana, si está reservando o no está reservando de cara a Tour de Francia, o se puede permitir también reservar un poquito, cómo se hace eso, cómo se puede hacer eso. Eh, Giro de Italia con muchos metros menos de desnivel, esto ya lo dijimos desde que se presentó el recorrido del Giro de Italia, fue uno de los datos que más se resaltaron antes incluso de que se conociera que el Tadej Pogačar iba a estar en este Giro de Italia, pero se decía también que era una manera de llamarlo para que estuviera. Se echan de menos más etapas como esta, es decir, creo que solo había 3 etapas, me parece, si no recuerdo mal, por encima de los 200 kilómetros, 2 de ellas de montaña, esta y la del próximo martes, que aunque queda por encima de los 200 kilómetros, al final no se va a subir el Stelvio, ya lo sabéis. Se echan de menos más jornadas como esta porque la de hoy es una jornada típica Giro de Italia. Y por eso se decía, como decía también Antonio antes, eso del Giro no te pierdas nada hasta el último día porque en cualquier momento te puede aparecer el del mazo y dejarte sin malla rosa, sin podio y sin absolutamente nada. Pues mira, yo en este Giro no. Yo en este Giro no echo de menos más etapas duras, porque si comparamos cómo estaba pensado el Giro del año pasado, sí había más dureza, total, pero también es verdad que esa dureza estaba muchísimo más repartida a lo largo de las 3 semanas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si repartes esa dureza y encadenas más días en los que vas metiendo más desnivel acumulado, pero no a lo mejor con muchas horas, porque no es lo mismo meter más kilómetros que meter más horas. Pero bueno, en este caso, el año pasado sí había más desnivel total acumulado, pero mejor repartido a lo largo de las 3 semanas, a lo largo de las etapas. Por lo tanto, no se generaban tantísimas diferencias y es lo que vimos, ¿no? Vimos un Giro de Italia que se decidió ahí en la última etapa prácticamente al pancartazo. ¿Qué ha pasado en este Giro? Pues que ha habido etapas clave, y va a haber etapas clave, ya lo veremos en la tercera semana, pero donde realmente se pueden hacer espectáculos, donde realmente pueden haber más o menos diferencias o puede dejar más mella en los corredores para los siguientes días. Entonces, yo no lo echo de menos. Yo prefiero pocas etapas de esta dureza muy bien puestas, como era crono, y luego una etapa de más de 5.000 metros de desnivel positivo, que no coger esos 5.000 metros y repartirlos en 3 o 4 etapas. Sí, yo pienso bastante similar a lo que ha dicho Paul. Creo que el Giro de Italia este año está siendo muy duro, porque ya son unas cuantas etapas de las que se prevé que es una etapa tranquila, una etapa al sprint o una etapa a patapum para arriba en un repecho.
y no es así. Y son etapas que al final hay guerra desde muy lejos y se crea mucha dureza, mucho estrés y son etapas de mucho desgaste. Entonces, al final, la dureza en gran parte la hace el ciclista. Tú ahí le puedes poner, bueno, rampas como la que había hoy en meta, ¿no? Que al final pasan todos retorciéndose y algunos casi que la tienen que pasar andando. Pero bueno, al final la dureza la hace el ciclista. Y una etapa como la que ganó Alaphilippe, que estuvo ahí maestro en la escapada, que estuvo muy chula esa etapa, una etapa así, si los ciclistas quieren, eso puede ser un auténtico infierno, que a lo que fue sería. O sea, delante, en medio y de atrás. Eso fue un infierno para todos a nivel de intensidad. Aunque no se percibiera tanto en las imágenes, o sí, ¿no? Pero no sé, pero al final eso lo hacen los ciclistas. Entonces, yo pienso que hay que hacer un recorrido que sea equilibrado, tanto en crono como en montaña, como en etapas un poquito trampa de media montaña y etapas llanas. Tiene que haber un poquito de todo, porque al final hay que buscar un ciclista completo y una participación también equilibrada. De nada me sirve que vengan dos sprinters de barrio y los mejores escaladores si voy a estar 6 etapas así mirando como sprinta mi primo, ¿sabes? Entonces, eso tampoco tiene sentido. Y lo que es de dureza y de diversión, que al final lo que nos gusta a nosotros, que se rompa la carrera, que se vean los favoritos, eso en gran mayoría también es actitud de los ciclistas. Entonces, tú a un ciclista le puedes poner 4 repechos tontos, que si quieren, es que la pueden liar. La pueden liar. Entonces, no hace falta poner ninguna bestialidad. Sí que es una marca del Giro de Italia poner tapones de montaña grandísimas, pero yo creo que con una o dos etapas del estilo de hoy es que puedes marcar muchísima diferencia. Y al final llegan de uno en uno y llegan como llegan. Entonces, creo que tampoco hace falta. Yo me decanto por un recorrido más balanceado y que los ciclistas sean los que decidan cómo tomárselo. Mm. Vale. Me parece bastante correcto. Pogačar, 6:41 con el segundo, 6:56 con el tercero, 7:43 con el cuarto, con el décimo, 13 minutos y 11 segundos. Es superior, está clarísimo, lo marcan los tiempos, pero aún así hay gente que dice que ha llegado al final de la segunda semana, lo he leído antes por el chat, con 2 acelerones, prácticamente. Y con las cronos. 2 acelerones y las cronos. Es decir, que se podría sacar la conclusión de que va a medio gas pensando en el Tour. No sé si tenéis esa misma sensación o si vuestra sensación es otra. Para mí la pregunta realmente es si va a ser capaz de mantener la forma física y te diré todavía más importante, la fortaleza mental en julio. Porque si es capaz de mantener tanto la forma física como decía, esa capacidad mental para sufrir y enfrentarse en este caso a rivales superiores y un entorno con mucho más estrés como será el Tour de Francia, lo tiene hecho. Pero esa es para mí la gran pregunta. Exacto, yo creo que también es incógnita para mucha gente de su círculo, incluso para él mismo, ¿no? Si es capaz de mantener la concentración, el estrés, gestionar toda la prensa y todo lo que se genera alrededor. Eso es vital y creo que es una de las grandes incógnitas. Y luego, respondiendo un poco a lo que has dicho, hombre, a medio gas no va, porque a medio gas no, Te cambio la no, pregunta. Decía Lereires. La pregunta clave sobre Poggi es saber a qué nivel real está. No, yo creo que está a un nivel muy cercano a su top, si no está en su top. Lo que pasa es que algunas etapas no la está corriendo a tope. Ha corrido a tope las 2 cronos, ha corrido a tope la etapa de hoy, en la parte en la que ha atacado, porque hasta antes del ataque no iba muy forzado, la verdad. Europa. Exacto, y Europa. Poco más, también corrió a tope la primera etapa, aunque no consiguió ganar, pero esa etapa también la corrió a tope para intentar ganar. Lo que pasa es que estaba muy lejos de lo que es su terreno ideal, ¿no? Pero esa también la corrió a tope. Pero sí que hay algunas etapas de montaña en las que se esperaba que él
bueno, pudiese sacar tiempo o se pudiese exhibir y tal, y a lo mejor ha ganado incluso, pero no ha corrido a tope, ha corrido a asegurar, a no gastarse, por así decirlo, no desgastarse demasiado. Lo de hoy, yo he estado viendo un poco números que ya ha sacado la gente por ahí y tal, de estimaciones con tiempos, viento, no sé qué. Lo de hoy, los números son espectaculares. Por eso te digo que si no está a tope, está muy cerca de estar a tope. Lo de hoy, los números son espectaculares, pero muy, muy cerca de récord histórico suyo. Y bueno, los últimos 13 minutos desde el ataque hasta meta, para los que más o menos manejen algo de números, a 6,88 vatios kilo. Eso es una auténtica burrada, a más de 2.000 metros de altitud, con una barbaridad de kilojulios de desgaste, porque ya llevaba casi 6 horas. O sea, al final de la etapa. Claro, o sea, después de un esfuerzo máximo de ayer, o sea, esos son auténticas idas de cabeza. El último puerto entero lo ha subido por encima de 6 vatios kilo, a cerca de 6,1, pero hasta el ataque él iba silbando, entre comillas, él no iba ni con la cara forzada. Entonces, esos números a nivel de rendimiento y teniendo en cuenta el contexto, la altitud, el desgaste y todo, eso es una auténtica locura. O sea, es un nivel de ganar una etapa reinada, un Tour de Francia. Es un poco por lo que digo, que sí que creo que está muy, muy, muy bien. No sé si viste la charla que tuve el otro día con Fran Reyes. Nos hablaba de que había tenido una entrevista con uno de los preparadores o jefe de rendimiento, me parece que comentó, no recuerdo el nombre, soy muy malo para eso, del UAE Team Emirates, y hablaba precisamente de ese entreno que habían llevado específicamente este año para lo que tú estás diciendo, ¿no? Después de X horas de fatiga, de entreno, de carrera, tener una última hora de máxima potencia. No recuerdo el nombre porque sabes que yo para esto soy un desastre, de cómo se llama eso técnicamente, pero comentaba que lo habían trabajado específicamente. Y decía yo que también es un poco como la madurez de Tadej Pogačar, ¿no? De un poco domar a la fiera. Yo creo que ahí Antonio, vamos, tenés mucho más conocimiento que yo, pero yo creo que lo realmente difícil, y eso habría que preguntarle a Javi Sola, que ahora lleva la preparación de Tadej, lo realmente difícil llevando a un ciclista así es no cagarla. Intenta hacer lo mínimo posible para sacarle el máximo rendimiento y no cagarla. Pues yo te voy a decir una cosa diferente. Lo difícil es hacer que vaya mal. O sea, tú desde tu perspectiva, tú tienes mucho miedo a cagarla. Pero la realidad es que tú tienes que hacerlo bastante mal para que el tío no vaya bien. O sea, tú tienes que pegarle martillazos, tienes que hacer cosas muy extrañas para que el tío no vaya bien. Y no es por ni dar ni quitar mérito, ni mucho menos, ¿eh? Es que simplemente cuando, o sea, lo decía mucho Mikel con Valverde, que dice, si es que tampoco tengo que hacer nada especial, si es que a un tío que tiene mucho bagaje, mucha experiencia, se conoce perfectamente y haciéndole 4 pinceladas, 4 cosas y tal, de ir guiándolo yo por tal, va a ir bien, o sea, va a seguir ganando, porque es un fuera de serie. Entonces, lo difícil es hacer que vaya más. Desde tu perspectiva, obviamente, pues tienes miedo, ¿no? Ante tal reto. Pero bueno, sí, eso que tú estabas comentando ahora está bastante de moda desde hace unos poquitos años, pero la realidad es que se llevan muchísimos años estudiando, muchísimos años investigando, todavía hay bastante incertidumbre sobre eso, porque al final el cuerpo humano es muy complejo. Pero bueno, eso se lleva entrenando desde hace muchísimo tiempo, de hacer ciertas intensidades y luego simulacros de carrera o con cierto desgaste de si yo calculo que a pie de puerto del último puerto de hoy voy a llegar con tanto desgaste, voy a simular un desgaste entrenando similar y además como se puede dar en carrera, es decir, no solo acumular esa energía gastada, sino acumularla como yo creo que se va a generar. Es decir, pegando arrancada al inicio porque se está haciendo una escapada, luego manteniendo un tempo, luego en los puertos simulando el ritmo de los puertos. Eso al final, pues bueno, tiene mucha historia y tal. Sí es cierto que esto pasa como siempre, que es cuando un equipo domina,
Parece que tiene el grial de, ¿sabes? El cáliz de fuego y parece que tiene ahí la verdad absoluta y todo lo que hace es maravilla. Cuando empezó a ganar Pogačar, el entrenamiento de torque, eso era increíble. Cuando ganaba Froome, la deshidratación funcional, no sé qué, o sea, era todo maravilloso. Todo eran cosas que solo sabían hacer ellos y era magia, arte oscura. No, el caso es que la gran mayoría de las cosas o no funcionan y es puro marketing o se llevan haciendo 30 años. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora la hace ese tío y eso es lo mejor que existe, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy común. Y además la diferencia es que ahora se puede monitorizar también, ¿no? Que se puede ver, oye, llevas 4 horas, ha gastado X kilojulios, X energía, ¿no? Las ha gastado de esta manera y tal. Pero hay cosas que no se pueden monitorizar. Mira, el otro día hablaba con una amiga que ella compite, es muy joven y de hecho hizo segunda en la crono de los nacionales de Cataluña. Y comentábamos, ostras, es que en carrera, compitiendo, es donde lo paso peor, por los cambios de ritmo y demás, pues le cuesta, ¿no? El posicionarse cuando se tira, cuando se tensa el cable y demás. Y hay una cosa que es que no se puede entrenar y es muy sencillo. Eh, Cuando se hace un trabajo de intervalos, cuando se trabaja intensidad, tú sabes que tienes pues X intervalos que duran X tiempo, hay que hacerlo a una intensidad y sabes que cuando termina ese tiempo, ese cuenta, se termina, ¿no? Y descansas. ¿Qué pasa? Que en competición eso no existe. Porque tú cuando vas en un pelotón o vas detrás de alguien, ese alguien abre gas, pero tú no sabes ni a qué intensidad va a abrir gas, ni cuánto tiempo va a abrir gas, ni qué va a pasar. Entonces, Mira, esa incertidumbre. para los globeros, Sí, a mí siempre me han dicho un amigo, que yo no ando una mierda, pero siempre me ha dicho, tú piensa, para tú asegurarte mentalmente que no vas a petar, tú piensa que el que va a tu lado tiene que estar sufriendo lo mismo que tú. O sea, le va a quedar la misma gasolina que a ti, que es una mierda, porque claro, yo que sé lo que entrena al otro de al lado, pero bueno, nada, nada. pues eso es lo que no se puede entrenar, no se puede entrenar. Y eso es esa capacidad mental, esa capacidad de sufrimiento, esa capacidad de me da igual aunque esté muchísimo más fuerte que yo, que voy a aguantar. Y esto ocurre, o sea, ocurre que gente con forma física inferior a otros les superan y les aguantan por una capacidad mental superior. Hay ciertas cosas que no se pueden entrenar y para mí, y una es esta y en el ciclismo profesional es determinante. Mm. Sí, una cosa muy positiva, y acabo ya con el tema, es que a mí me da la percepción de que Pogačar es un niño. O sea, tú ves las entrevistas, ves algunas explicaciones que da y ves algunas cosas así y aparte de que es muy joven, porque es muy joven y es la realidad, parece un niño. O sea, es decir, se divierte muchísimo con la bici. Hay cosas que nosotros decimos, oh, qué locura está haciendo, y él las hace pues porque dice, ¿y si hago esto? Que yo creo que se puede liar, ¿sabes? O sea, curiosidad de un niño, o sea, que parece una tontería, pero es que algunas carreras va a divertirse, va a liarla, va a hacer cosas así y al final eso hace que gestiones también algunas cosas que quizá mucha gente le da más importancia de lo que tiene, hace que gestiones las cosas de una forma un poco más simple, ¿no? Pues no le da importancia o dices, pues a mí esto me da igual, o que a mí que me da que opine este, o el tweet que me ha puesto el otro, o lo que me haya dicho no sé quién. ¿Sabes? Yo mañana voy a pasármelo bien, estoy bien, voy a intentar ganar y ya está. O sea, como un chiquillo cuando va a jugar, ¿no? Entonces, creo que eso es muy positivo en el punto en el que está Pogačar, que está afrontando un reto nuevo. Bueno, y al final, pues todo el mundo pues habla mucho de ti, especula mucho de ti, si está bien, si no, si está haciendo las decisiones correctas, si no. Ya creo que tiene una capacidad bastante buena, al hilo de lo que iba diciendo Paul, de evadirse y de gestionar mentalmente esas situaciones. Y eso es muy positivo para él. Mm. Eso es lo que puede llegar a ser determinante en la forma como afronte el Tour de Francia este año. Justo eso, porque por lo que habéis comentado antes me llama la atención una cosa. Habéis dicho, creo que ha sido Paul, en el Tour de Francia va a tener rivales. Claro, mentalmente él puede estar diciendo ahora mismo, mi gran rival, el que me ha ganado y me ha destrozado en los 2 últimos años,
no sabemos cómo va a llegar. Su equipo está aquí arriba en Sierra Nevada, él no está en casa. Lo único que se ha visto es que va paseando por la bici. No se sabe qué está haciendo, si realmente ya está entrenando bien, si no. Es decir, poco de come. Y luego están las ambiciones de Roglic, que ha cambiado de equipo para eso, y de Renko, que quiere llegar al Tour de Francia para eso, pero que son dos grandes dudas también. Joder, ¿te puede comer más mentalmente que físicamente todo eso? Dale, Paul. Sin duda, o sea, el rendimiento físico hasta cierto punto tú puedes prever, aunque evidentemente hay un margen de error, siempre puedes prever que haya una determinada forma física en un momento concreto del año. Pero todo se puede ir al carajo, con perdón, porque ocurra algo que hace que tuerces tu estado de ánimo o que ocurra algo que no llegue al 100%. No sabemos si Jonas Vingegaard va a llegar al 100%. Pero ya te digo, si llega con esa mentalidad Tadej, es que no va a tener rival. No va a tener rival. Yo creo que va a ser muy bonito, pero hay todavía muchos interrogantes ahí para ver cómo llegarán todos los demás. Pero es lo que decía Sergi. O sea, su calidad humana, la forma en la que conecta con la gente, cómo se toma las competiciones, ese detalle de hoy de regalarle los guantes a un aficionado, eso es lo que hace que se demuestra que disfruta con lo que hace. Y para poder rendir al máximo nivel y poder estar tanto tiempo fuera de casa y disfrutar y rendir a este nivel tantos años, hace falta disfrutar y tomarse las cosas así, yo creo. Sí, otra cosa de lo que estabas comentando que me ha llamado la atención es que me gustaría ver los paseos que se está dando Vingegaard ahora mismo. Claro, esa es la... Eso me gustaría verlo. Ellos solo han publicado que está paseando por donde él vive. Claro, obviamente ellos, pues al final la gente lo ve también y eso se hace viral a las redes, ¿no? Entonces, si se supone que es un tío que está en su casa encamado o descansando y lo ve la gente entrenando, pues obviamente el equipo tiene que decir algo, ¿no? Antes de que se levante la perdiz. Pero aún así, me gustaría ver los paseos que está dando, porque me da a mí que los paseos son de los que tú te tienes que preguntar, bueno, si este va mal, si yo voy mal, este irá igual. Sí. Empiezas a dudar de ti, ¿sabes? Me da a mí. Pero bueno. Bueno, yo creo que a Pogačar creo que está bastante seguro de sí mismo. Yo creo que está en un punto en el que independientemente de la caída o no caída o de rivales o no rivales, creo que va a llegar al Tour de Francia y a él va a ir con el pensamiento, porque a mí me da la sensación de que él, pues eso, es como un niño, se toma algunas cosas así en ese sentido y creo que me da la sensación de que va a llegar con el pensamiento de decir, si yo hago las cosas bien, voy a ganar. Ya está, así de simple. O sea, me da igual que esté Vingegaard, me da igual que no, me da igual que Roglic esté bien, que no esté bien, que el otro haya cambiado de equipo. Si yo ya sé cómo ando, yo ya sé lo que he hecho y yo ya sé cómo estoy yendo ahora mismo, si yo hago las cosas bien, voy a ganar. Ya está, así de simple. Lo que hay que hacer es las cosas bien. Recuperarla bien, no enfermar, hacer bien la nutrición, la hidratación, el training camp, hacerlo todo bien. Y ya está. Y luego, pues esperar a que no tenga un super día con un rival directo suyo, ¿no? O a él un mal día como tuvo el año pasado. Al final, cualquier pequeña cosa te puede truncar un poco. O sea, hay alguna vez que enfermas sin tener síntomas y simplemente lo que tú estás comiendo, el cuerpo no lo metaboliza de igual forma y es como si estuvieses comiendo menos. Y puedes tener un pajarón y dices, pero si yo estoy comiendo bien o me estoy hidratando bien. Y puedes tener una pájara de tu vida, vaya, como Pogačar el año pasado. Y no sabes ni sabrás nunca por qué. Y eso puede pasar. Y una última rápida, que Antonio le había prometido que a las 10:20 lo liberaba y Paul ni ha cenado. De cara al martes. Sí. De cara al martes, ya digo, rápidamente. De cara al martes, se descansa a más de 2000 metros de altitud. Que eso, primera mini pregunta que le hago a Antonio. ¿Eso es así?
Lo digo por vosotros, por ejemplo, ¿o ha habido equipos que estén más abajo? Pues no lo sé todos los equipos, lo que yo sé que hoy nosotros tenemos al hotel a 3 kilómetros de meta. Entonces, sí. Madre mía. Había altitud, porque además yo estaba pensando, hoy tenía que hablar con un chico que estaba corriendo y digo, hoy tengo que hablar con él. Veremos a ver, mientras sale de ahí, baja, va al hotel. Digo, hoy me da las 9 de la noche para hablar con él. Y he hablado con él a las 6 de la tarde. Ya ha tardado poco más de 7 horas en llegar, o sea, que es que no ha llegado. Entonces, Vamos, que están en la estación de esquí directamente. sí, están ahí. O sea, ellos por lo menos sí. Los demás no lo sé. Y allí se van a tirar 24, 32 horas aproximadamente. ¿Eso cómo metaboliza el cuerpo después de 2 semanas de carrera y cómo puede afectar para el martes con esa etapa que hay también? Claro, sobre todo el dormir alto. Claro. Claro, depende, es un poquito también individual, porque si tú no tienes muchas dificultades para descansar, pues bueno, puede que te afecte muy poquito, no te afecte, ¿no? O no notes tú que te afecta, pero si tienes dificultades para descansar, pues sí que puede ser un poco más complicado. Sobre todo, más allá de que el cuerpo vaya a un punto forzado, porque lo va en esas condiciones, simplemente por estar ahí, por estar sentado, es que a ti te dificulte la hora de descanso. Porque si a ti te quita media hora de sueño porque tú no puedes dormir bien o porque tienes presión en la cabeza o, no sé, tienes un pequeño proceso inflamatorio, ahora las caídas que está viendo, lo que sea, tiene un proceso inflamatorio en la mano, en el pie, y la inflamación se agudiza con la altitud. Entonces, puede ser que te duela más y eso hace que duermas menos. Eso sí que te afecta muchísimo. De forma normal, si no te afecta a la hora de dormir, tampoco tiene que ser algo que sea determinante para el día siguiente. Ahora, si tú te descuidas comiendo, bebiendo o empiezas a descuidarte de que no te hidratas bien, es día de descanso, me relajo, no como tanto hidrato como tenía que comer y como porque algunos equipos hacen barbacoa y no sé qué y tal, hombre, ya estás cogiendo un cóctel un poco peligroso. Pero en principio, si lo haces todo bien, no tendría que ser... si no te pasa algo personal que te esté influyendo a la hora de descansar, no tendría por qué ser gran problema. Aunque ahí sí que puede haber diferencias, ¿no? De los que estén acostumbrados o habituados a vivir en altitud, pues como es el caso de Nairo Quintana, sin ir más lejos, ¿no? Con alguien que viva prácticamente todo el año a nivel de mar, pues sí que a la hora de gestionar la recuperación puede haber diferencias. Entonces, yo creo que simplemente, como decía ahí Antonio, pues hay que ir especialmente con cuidado, ¿no? Y no hacer las cosas mal si te toca dormir alto. Bueno. Y me gustaría contestar una pregunta que ha puesto Chava y ya lo Sí, Esa dejamos es sí, buena, sí, esa es sí. buena, Sí, esa sí, es sí. lo buena. dejo yo. Que ponía una pregunta para Antonio. En su día se habló de poder hacer cambios a las grandes vueltas. ¿Qué opinas de eso? ¿Realmente se nota mucho meter ahora a un ciclista fresco? Por ejemplo, un ciclista sería capaz de subir como ahora Pogačar sin las 15 etapas en las piernas. Para que hoy alguien siguiese a Pogačar tendría que ser uno de los elegidos. O sea, hoy nadie podría seguir ni fresco, nadie podría seguir a Pogačar si no es Roglic, si no es Vingegaard o Evenepoel. Y Evenepoel tiene que tener un día bueno para seguirlo hoy estando fresco. Están a otro nivel muy diferente, por eso hacen muchas veces, entre comillas, lo que quieren en las carreras. O sea, están a otro nivel de los que en otras carreras son los favoritos y es la realidad. Y no podría seguirlo la gran mayoría. Y luego, pues las grandes vueltas, claro, meter a gente ya cambia muchísimo. Ahora mismo la gente arrastra muchísima fatiga. Entonces, cambiaría todo mucho. La estrategia a la hora de correr y tal. Sería muy peligroso, pienso que sería muy peligroso porque puede haber mucha estrategia, mucho engaño, que si se ha lesionado, que si ahora incluso Cambia la me da por... filosofía de en sí del deporte. Claro, y aparte me da hasta por pensar mal, porque si permite un cambio más por lesión o por caída o porque se retira o tal, de obligarle a un chico a retirarse o incluso a tener una caída, aunque sin consecuencia y tal, algo controlado para que se vea que se ha caído y que me da por pensar muy mal. Es que se ha hablado un poco de todo, pero yo evidentemente cambios no metería. Lo que sí metería es más equipo y eso sí que lo metería. Pero cambio de corredores en las grandes vueltas, no.
Fíjate que Mañana, también se no, acabaría digo, algo que... Perdón, rápidamente, perdón. mañana sí que quiero tocar el tema del límite salarial que ha salido en alguna web en la última hora, creo que el viernes fue cuando salió, y mañana le echamos un vistazo a eso, que sí que parece que va hacia adelante, de cara a 2026, pero todavía no es seguro. Se pondría en marcha de cara a 2026, pero hay una primera mesa de negociación, van a ver hasta qué punto pueden desarrollarlo por parte de la UCI, y ya digo que lo del límite salarial y demás lo meterían de cara a 2026. Perdona, Paul, y por cerrar. No, mira, y enlazando con lo que comentas, al final esto lo que provocaría es una equidad, ¿no? Entre los equipos, que para mí es lo bonito del ciclismo profesional, es que todos están ahí bajo las mismas condiciones. Todos tienen que llegar a meta y completar los 220 kilómetros con 5.500 de desnivel. Cada uno con su estrategia, pero el desgaste se lo van a llevar todos. Y si eso pues lo llevas a la parte de qué infraestructura y qué posibilidades dentro del equipo y qué recursos tiene esa equidad, pues puede ser interesante también. Mm. Antonio, Paul, que un auténtico placer escuchar a gente que sabe de esto y que entiende de esto, y que cuento con vosotros la próxima semana, algún día más, para terminar de abrochar este Giro de Italia 2024. Lo que quede, que parece que va a ser el podio, la lucha por el maillot bianco, en este caso, por la malla bianca, y no sé si algo más, pero bueno, etapa a etapa sí que se tienen que repartir. Sí, la lucha por las etapas, que hay mucha, mucha, mucha dureza, mucha dureza. Está Mm. todo concentrado aquí y, bueno, seguro que la lucha por las etapas va a estar muy bonita. No hace falta que estén disputando el Giro de Italia para que sea emocionante. La etapa de Alaphilippe, por ejemplo, estuvo muy emocionante hasta el último kilómetro de la persecución con el grupo de detrás. O sea, al final no tienen que ser los grandes nombres, aunque siempre gusta más, ¿no? Y nada, pues muchísimas gracias a los dos por echar este buen rato, que al final nos lo pasamos súper bien, y a todo el chat por estar ahí acompañándonos. Eso es un placer estar por aquí de nuevo, que estamos viendo uno de los mejores giros, yo creo, de los últimos años, sin lugar a duda. Y nada, y gracias a ti, Olivencia, por abrirnos las puertas como siempre, por el trabajo que estás haciendo de espectacular, día tras día picando piedra durante el Giro de Italia. Hay que reconocerlo y bueno, quería decirlo públicamente. Muchas Y gracias. seguimos aquí, seguimos haciendo la goma. Muchísimas gracias. Os espero esta semana que viene. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo.